estás en Jesús, ya te tiene que ir bien. Y no de la manera que tú piensas, sino de la manera en que Dios ya lo estableció. Ya eres bendecido, tienes una nueva vida, tienes esperanza. La muerte no tiene el poder sobre ti porque el pecado ya no te esclaviza y el Señor hizo contigo un pacto en la sangre del Cordero. Entonces quiero que miremos esto tan espectacular. Colócame las diapositivas para que miremos de qué se trata Pesach. Pesach. Es la fiesta que habla de la redención. ¿Qué redención? Cuando alguien es comprado, cuando alguien es liberado. ¿Y por qué tengo en la parte de arriba ese atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo? Es como, esto es una tienda o un santuario que lo estamos viendo desde afuera y podemos entender. ¿Cuántos saben qué es el santuario? ¿Cuál es el santuario? El tabernáculo. Era el lugar de reunión de Dios con su pueblo. Era un lugar donde estaba el trono de Dios. Amén. Acuérdese que ese diseño lo dio ¿quién a quién? Lo dio Dios a Moisés. Y que esto era un tipo. ¿Qué significa que sea tipo? Quiere decir, ustedes están viendo mi sombra. La sombra, esta sombra es el tipo de esta realidad, que soy yo, el antitipo. Entonces el santuario era el tipo de una realidad del santuario celestial. Y todo lo que estaba allí era un tipo de cómo Dios iba a salvar al pueblo, a los seres humanos de sus pecados para que volvieran a Él, porque Adán perdió la comunión con Dios, la gloria de Dios, y Jesús vino a devolverla. Se perdió el reino y la presencia de Dios por la desobediencia. ¿Y quién lo ganó? Jesús por su obediencia y nos lo dio a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces miremos. Cuando el Señor le da a Israel ciertas fiestas, le da 3 fiestas, le dice, lo que está diciendo es la sombra de cómo iba a salvar a la humanidad. Ahora que conocemos a Jesús, ya tenemos la realidad que estaba en Cristo. Y la fiesta de Pesach, que es una fiesta de redención, el Señor les dijo, dame la otra, porfa. Gracias. El Señor le dijo a Israel, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Para qué era el cordero? ¿Quién recuerda? Para ser sacrificado. ¿Y qué más? ¿Qué hacían con el cordero? La sangre, pintaban los dinteles. ¿Y qué más? Y se comían medio cordero, todo el cordero, toda la familia. Esa era la fiesta. Y luego ahí se instituye Pesach y el Señor le dice, lo van a celebrar año tras año. ¿Para qué? Para que recuerden que yo los liberé de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo fueron libres? Cuando se comieron el cordero y cuando pintaron la sangre sobre las puertas diciendo que estaban marcados por la sangre, y cuando pasó la muerte dice, ellos tienen la sangre del cordero, no los puedo tocar. Amén. Ese era tipo, o sea, la sombra de lo que iba a ser Cristo en la cruz. Sigue. Mira, la redención de la esclavitud espiritual, Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estamos viendo que el Cordero de Pesach era un tipo del antitipo que era Jesús, el Cordero que iba a ser inmolado, sacrificado. ¿Dónde? Cada año se celebraba y en el atrio exterior, lo están viendo, hay un primer altar, que es el altar de bronce. Allí se inmolaban los corderos. ¿De acuerdo? Pero Jesús fue inmolado en una cruz, también fuera del campamento. Continúa. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿La carne de quién? Del cordero. Continúa. Y Jesús dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando se comía en el cordero era un tipo de, cuando usted acepta a Jesús
como su Señor y Salvador. Cuando usted lo acepta como el que pagó en su lugar, como el que murió en su lugar. Porque cuando usted acepta eso, entonces usted muere con Él para vivir con Él. Y eso se trata Pascua o la Semana Santa o Pesach. Recordar que cuando usted recibe a Jesús, recibe la vida misma, porque se identificó con la muerte del Cordero, y ese Cordero no quedó ahí muerto, sino que resucitó. Entonces, ya tenemos esta celebración clara. Se trata de redención, de libertad, de ser santificados, ser justificados, ser liberados para ser pueblo de Dios. Sigue. Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Diga, la sangre de Cristo es preciosa, es santa, fue derramada para perdonar nuestros pecados. Sigue, o sea que esa sangre ya no se aplica sobre las puertas, sino sobre ti. Entonces la muerte ya no te puede tocar porque estás separado para Dios. Sigue. Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Denle un aplauso al Señor. El Señor quiere que usted y yo siempre lo honremos por la obra maravillosa y poderosa, y que usted se asombre cada vez y se enamore cada vez que usted entienda esto profundamente. No que lo tome como que, sí, que el Cordero, sí, ya me la sé. No, usted tiene que ser un apasionado por esto, porque Dios está apasionado por usted. Se trata de que Jesús, el único Hijo de Dios, dio la vida por usted. Hasta que usted no entienda esto, usted no es cristiano. No lo es. Usted lo puede saber, pero usted lo tiene que creer, interiorizar, vivir, ser parte suyo. Por eso usted ama a Jesús, por eso usted viene aquí, por eso lo adora. Pero si usted ni siquiera sabe quién es Jesús, entonces es tiempo que sepa qué hizo por usted, porque su vida nueva está edificada sobre esto, sobre la fe que usted tiene en Jesús, que Él pagó por usted. Siga. Libertad, esa no la he leído, ¿cierto? Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Por eso somos hermanos. Al acercarnos a sí mismo, al lugar santísimo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. O sea que a pesar que éramos pecadores, rebeldes, Él no le importó. Nos ama tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcan al Padre y a su Hijo. Sigue. Entonces, los beneficios de la redención, rápidamente. Después usted puede mirarlo en su casa y anotar los versos. Leámoslo juntos. Hay perdón de pecados. Justificación. ¿Qué es justificación? Éramos pecadores y Él toma nuestro lugar. Nosotros recibimos lo que Él hace, y ahora somos justos ante Dios. ¿Porque hicimos algo? Porque creímos en lo que Él hizo en la cruz. Ya. Libertad de la maldición de la ley. Ahora vivimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si usted no puede cumplir la ley de Dios, entonces es maldito. Está en pecado, y la maldición de la ley trae, como no la cumple, ¿qué trae? Muerte. ¿Está conmigo? Ahora usted es un hijo adoptivo de Dios, pero con los mismos derechos de un hijo que no es adoptado. O sea, lo mismo. Es como, o sea, no es que el hijo allá y Jesús el que sí es. No, estamos en Cristo, nos adoptan, pero ahora tenemos los mismos derechos y la misma herencia que tiene Jesús. Liberación de la esclavitud del pecado. Antes el pecado nos controlaba. No puedo dejar de hacer esto. Ahora tengo la unción y el poder para batallar con el pecado, y puedo vencer gracias a la unción que me da el Espíritu Santo.
Ahora tengo paz con Dios. La Escritura dice, antes eras enemigo de Dios por la actitud de tu mente. Todo lo que pensabas era conducido al mal. Pero ahora, gracias a Jesús, el sacrificio perfecto, ahora eres reconciliado. Ya no eres enemigo, eres amigo de Dios. ¿Gracias a quién? ¿A que eres bueno? ¿A que no eres tan a que no eres tan malo como el que mató porque tú apenas robabas cuando eras chiquito, pero ya no robas más? ¿Eso es lo que te da la paz con Dios? No, Jesús te dio la paz con Dios por su obra en la cruz. Y ahora somos la casa, el templo del Espíritu Santo. Continúa. No, ¿dónde va? Siga, la que sigue. Bueno, entonces ser redimido es ser perdonado porque otro fue castigado en nuestro lugar. ¿Quién fue castigado en nuestro lugar? Jesús. Santificado porque ahora somos separados, somos posesión de Dios. Diga conmigo, soy posesión de Dios. Somos justificados porque nos dieron el crédito por la justicia de Jesús cuando aceptamos la muerte de Jesús como pago por nuestro pecado. Somos bendecidos porque como el pueblo de Israel podía ser bendecido si cumplía ciertas cosas, nosotros ya somos bendecidos por la ley del Espíritu y de vida. Y como somos obedientes, entonces podemos disfrutar de las bendiciones. Como obedecemos al Espíritu Santo, podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Somos liberados porque el pecado ya no tiene poder para gobernarnos. Somos adoptados porque somos ahora familia de Dios y reconciliados porque ya no somos enemigos de Dios. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, Yom Kippur también es una fiesta donde también nos hablan del sacrificio, pero esta fiesta es para reconciliación. Esta fiesta, en la primera somos liberados para ser pueblo, ¿cierto? Entonces, en la segunda ya somos pueblo, pero un pueblo que a veces, no por rebelión, sino por la condición que aún batallamos con ella, pecamos, ¿cierto? Entonces Dios santificó a su pueblo con un cordero, ese pueblo sacrificaba el cordero y ese cordero no quedaba consumido en el altar, se lo llevaba todo el mundo a su casa para comérselo. Eso fue para siempre. Pero en Yom Kippur recordamos que Jesús murió también en la cruz. Pero esa sangre, ese sacrificio fue en ese primer altar de bronce y esa sangre fue presentada en el lugar santísimo, que son dos cosas diferentes a la otra fiesta. ¿Qué dice Levítico acerca de esta fiesta? Ningún trabajo haréis en ese día porque es día de expiación. Expiación es día de perdón, día de reconciliación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Es decir, que el Señor decía, bueno, como pueblo, ustedes tienen que haber cometido pecados y no han contaminado el campamento, entonces una vez al año hay que descontaminarlo. Continúa. Entonces mira, abajito vemos el dibujo de cómo los sacerdotes, eso rojo que ves abajo es la sangre de los animales, y cómo hacían allí los sacrificios en el altar. Pero vamos a leer Levítico 16. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero por la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante Dios. Entonces, listo, fueron liberados, pero cada año tenían que celebrar Yom Kippur porque habían cometido pecados tanto el sacerdote como la familia, el campamento y demás, y el Señor les dijo cómo tenía que hacer el sacrificio. Pero la sangre de esos sacrificios, ¿a dónde era llevada? Al lugar santísimo. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de expiación. La tapa es la parte de arriba del arca. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de expiación. Pero esto ¿quién lo hacía? ¿Los sacerdotes o el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, perfecto. Sigue. Pero solo el sumo sacerdote, Hebreos 9, entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. ¿Para qué?
para que el Señor pudiera estar otro año en medio de ellos y ellos pudieran ser bendecidos. Porque donde está la presencia del Señor hay bendición. Continúa. Entonces mira, aquí te traje otra foto, otro dibujo. Dice, y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Continúa. Ese era el tipo. Vamos a ver el antitipo. Hebreo no lo dice. Pero Cristo ya vino. Y Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos, del culto verdadero. Es sumo sacerdote en un santuario que es el mejor y es perfecto, que no está hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo. Entonces, el santuario que estaba ahí en Israel era tipo de ¿qué? Del santuario celestial. Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No entró con sangre de chivos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Entonces, mira esto. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿En qué santuario? En el celestial. Y eso es lo que nos está mostrando, que todo el antiguo pacto era tipo de lo que se revelaría en el nuevo pacto y lo que haría Jesús. Entonces, ahora, ¿cómo aplica eso para nosotros? La Escritura dice que si hemos pecado, abogado tenemos como el Padre, intercesor. El sumo sacerdote era un intercesor para expiar los pecados del pueblo. Jesús es el único que puede expiar los pecados de su pueblo. Y Él está delante del Padre intercediendo por su pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando usted comete pecado ahora como hijo de Dios, usted puede confesar los pecados y la sangre del Cordero lo va a limpiar. No es que usted, no estoy diciendo que usted diga, el que peca y reza empata y punto. No, hay pecados que si usted es rebelde, una cosa es vivir una vida de pecado, que a usted no le importe lo que Dios piense, y otra cosa es que usted tenga una batalla con el pecado y que usted esté creciendo en esa madurez y en ese dominio propio para vivir una vida que le agrade a Dios. Si usted no tiene una batalla con el pecado y usted es fresco con el pecado, entonces mire lo que está haciendo, porque o puede estar pisoteando la sangre del Cordero, puede estar menospreciando la obra de Jesús, o usted simplemente no se ha convertido y no ha entendido lo que hicieron por usted. Entonces, cuando celebramos Pesaj, ¿qué celebramos? La libertad. Cristo murió por mí, el Cordero, me lo como. ¿Y cómo me lo como hoy? ¿Usted come palabra? La vida de Dios está en la palabra. Luego sigue Pentecostés, que recuerdo que Dios me dio su palabra y me dio el Espíritu Santo para iluminar mi entendimiento y conocer a mi Padre y vivir una vida santa. Pero como tengo debilidad humana, me equivoco, y como apenas estoy conociendo al Señor, hay pecados que aún estoy cometiendo, que no sé que son pecado. Pero hay cosas que ya sé que son pecado, entonces vamos a Yom Kippur. Confieso mi pecado y su sangre siempre me va a limpiar. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Ahora sí. Dije 5 minutos. Ahora sí vamos a ver la estrategia de Nehemías. Y va a ser rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es tener una determinación de nunca rendirnos en nuestra nueva vida. El enemigo siempre va a querer que te rindas, porque al principio puedes ver esa libertad que te dio Jesús y decir amén, aleluya, tienes esperanza. El pecado ya no tiene poder en mí, Dios me bendice, Dios me ama. ¿Cuántos saben eso? Y de pronto te puedes emocionar y empezar y tratar de empezar una vida cristiana, pero con el tiempo ves que como que no avanzas, y es porque no estás haciendo un trabajo que te corresponde a ti, que es el trabajo de ser transformado en tu manera de pensar, porque no puedes vivir como vivías antes, con un sistema que es anti Dios y de una forma que no te corresponde, porque ahora eres hijo de Dios, estás santificado, separado, comprado. Es lo primero que tienes que entender: soy hijo de Dios, no soy común. Y Isaías 35:10 nos dice que estos redimidos del Señor irán por su camino, ese camino a su hogar. ¿Para dónde vamos? Vamos a donde pertenecemos, a Sión, entonando cánticos de júbilo eterno. Nunca más habrá para ellos dolor ni suspiros. Allí solo habrá felicidad y gozo. Aquí habrá aflicción,
Entonces tenemos que prepararnos cuando llegue el momento de la prueba, el momento de la aflicción, para que usted no se desanime, no vuelva atrás, no se quiebre, no se paralice, que el enemigo no lo destruya. Amén, porque ahora usted, todo lo que hizo Jesús, todo lo que vimos, es para que usted sea victorioso, para que usted entienda cuánto lo ama Dios, que usted pertenece ahora al pueblo de Dios, que mayor es el que está con usted que el que está en contra de usted, que cuando Jesucristo murió en la cruz fue para vencer al diablo y lo desarmó para que no lo pueda mantener a usted esclavo del pecado, porque el pecado te lleva a muerte y Él te libera del pecado y te da vida. Entonces, en cada etapa de cambio de tu vida, sea que vayas a 1 kilómetro por hora, como iba yo, a 10 o a 20, a lo que, como sea, el único que puede detenerte eres tú mismo. El diablo no te puede detener, te puede engañar y tú decides si le crees a él y te vas para atrás o decides seguir creyéndole a Dios, a lo que Jesús hizo en la cruz por ti, seguir confiando en Jesús y seguir avanzando. Pero solamente tú decides si continúas o no. Entonces, por eso usted verá gente que estuvo algún día predicando en algún lugar y luego volvió atrás. En la Biblia nos habla que había gente que predicaba con Pablo y cuando menos pensamos, Pablo está diciendo, me abandonó y volvió al mundo. Eso no solamente sucede en esta familia, sino en toda la familia de Dios. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que tener y que Nehemías nos muestra cuando estamos bajo fuego, un fuego intenso? La respuesta está en no arrojar la toalla. Diga conmigo, yo no soy de los que retroceden. Lo que hizo Nehemías fue organizar un plan. Diga conmigo, organizar un plan. Vamos a leerlo, Nehemías 4, 13, 14. Entonces coloqué a algunos detrás de las partes más bajas de la muralla y en los boquetes, y ordené que la gente se agrupara por familias con espadas, lanzas y arcos. Lo primero que hizo Nehemías fue entregarle armas a las personas. ¿Para qué? Para enfrentarse a esa batalla que quería detener la reconstrucción. Y la Escritura nos dice que Dios nos entregó a nosotros armas espirituales, porque la batalla es espiritual. Y Efesios 6, 10 nos dice así, una palabra final, la carta de Pablo a los Efesios: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. O sea que hay una batalla. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Recuerdan que un día compartimos que David tuvo una circunstancia muy difícil, pero lo primero que hizo antes de ir a la batalla fue fortalecerse en el Señor? Y fortalecerse en el Señor es que usted decida seguir confiando en el poder de Dios, en el amor de Dios, que siga teniendo una fe inquebrantable, porque cuando usted confía, eso le da fuerza. Y mira, vamos a tomar la fuerza de Él, porque Él es el único que tiene el poder para vencer. Usted, hay gente que no sabe y dice, a mí el diablo que ni se meta conmigo. A mí que el diablo. Y resulta que si usted o yo pudiéramos vencer al diablo, Jesucristo no hubiera tenido que vencerlo en la cruz. El único que venció al diablo fue Jesús. Así que cuando usted confía en lo que hizo Jesús en la cruz por usted, entonces usted se fortalece en fe. ¿De acuerdo? Y luego dice, pero póngase la armadura de Dios, no su armadura. No es que usted, que porque, yo no tengo miedo de nada y no como cuento. No, la armadura es de Dios y es una armadura espiritual. ¿Para qué? Porque Dios quiere que te mantenga firmes. Dios sabe que el enemigo va a querer derribarte nuevamente con sus mentiras y tiene muchas estrategias. Esa armadura no es común, es de Dios. ¿Y para qué sirve? Para bloquear la estrategia del diablo contra ti. ¿Cuántos quieren esa armadura? Pues ya la tienes, ya la tienes. A veces uno aprendió que uy, no, es armadura para que el diablo no me moleste más.
Entonces uno dice, me pongo el yelmo de salvación, me pongo el cinturón de la verdad y me pongo el escudo de la fe y cojo la espada. Y uno jura que es eso. No, si tú conoces el significado de cada palabra y lo vivencias, entonces tienes la armadura. Amén. No es un acto así, y a mí me enseñaron eso desde que fui a una iglesia. Y te aseguro que a mí no me funcionó. Me funcionó conocer la verdad, vivir en la verdad. Y luego dice, porque no luchamos como gente, como nosotros. Es decir, tu batalla que tienes ahora, eso que te está oprimiendo, eso que viene de esa familia tuya, de ese primo tuyo, de ese esposo tuyo, de esa esposa tuya, no son ellos, es el diablo que necesita destruirte a través del odio, la amargura, el rencor, la rabia, ¿o qué? El dolor. ¿Me hago entender? Pero obviamente nosotros miramos el mundo físico, que es más fácil, y se nos olvida esto, aunque lo sepamos. Por eso hasta cuando uno está en liberación, uno le dice cuando hay una presión fuera y uno quisiera coger a golpes a esa persona, fuera, fuera, porque vemos la parte física. Y entonces, si así es en una liberación, ¿cómo será en la vida real? Cuando sientes ataques de tu jefe, de personas que le has servido, sientes estas cosas, tú dices, oiga, ¿qué problema él tiene conmigo? Y nos llenamos de amargura, pero no entendemos que el enemigo está operando a través de las personas y que nuestra lucha no es con esa persona, sino lo que está dominando la vida de esa persona. Mira, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Y cómo se manifiesta el enemigo? A través de personas. ¿Cómo se manifiesta la inmoralidad? A través de personas. ¿Cómo se manifiesta la hechicería y el ocultismo? A través de personas. Los celos, la rabia, la ira, las disensiones, a través de personas, porque son espíritus, y para poder tocar el mundo espiritual, pues es lo que llamamos opresión, y eso hemos sufrido todos. Y si no nos cuidamos, podemos dejarlo que nos siga oprimiendo. Pero si conocemos, entonces lo vamos a repeler. Entonces tenemos enemigos espirituales, y para un enemigo espiritual tiene que haber una armadura espiritual. El 13, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura, no una sola, todas. Es como si un deportista, un boxeador va con un solo guante, no le va a servir, ¿no? O se va sin esto, no le va a servir. Hay cosas especializadas para cada persona, y para nosotros enfrentar una batalla con las tinieblas hay una armadura espiritual, y se debe conocer y usar toda. ¿Para qué? Para poder resistir al enemigo. ¿Cuándo? En el tiempo del mal. En otra escritura dice, en el día malo. Y después de la batalla, poder seguir estando de pie, firmes ¿en qué? En nuestra fe en Jesús, en nuestro amor por Dios, en nuestro servicio a Dios. Que las batallas siempre tienden a sacarnos de nuestro camino y nuestra comunión con Dios, y debilitarnos en nuestro servicio a Dios. Hay un día malo, en el día que usted y yo somos sacudidos. Hay días que usted no quiere, pero hay días que vienen. ¿Sí o no? Sí. Usted puede portar muy bien, puede hacer muchas cosas. Que usted recuerde, no es por lo que usted se porta bien, no porque usted se gane algo. Usted se porta bien porque usted entiende la gracia que le dieron. Pero también le dieron una armadura para cuando sea atacado, para que usted salga de la carrera, deje el lugar donde Dios lo ha puesto, usted pueda resistir y aún siga de pie. 14. Estamos hablando solo de la armadura. Léalo conmigo. Defienda su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Y comenzamos. Entonces pongámonos el cinturón de la verdad. Chan, chan, chan. Y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.
Entonces, miremos esto. Esto tiene que tener algo, o sea, es algo muy fuerte en el mundo espiritual, ¿sí? Pero, ¿de qué trata? La siguiente. Verdad, justicia, paz, fe, salvación, palabra de Dios. Usted maneja esos términos y viva esos términos. Y entonces usted tiene armadura puesta. Todos los días medite en esto. Medite en la verdad. ¿Cuál verdad? La que conoces. Porque lo que tú conoces, pues lo practicas. Amén. Lo que tú conoces, vas a tener que creerlo al punto que todos los días, a mí esto, ¿usted cree? Leer y hacer nuevamente las diapositivas, para mí es maravilloso poder seguir comiendo. ¿Cuántos se cansan a veces de comer lo mismo? Si uno a veces dice quiero pollo, ya me encanta el pollo o las lentejas y después de comer todos los días algo le molesta, pero la palabra de Dios jamás puede molestar a un hijo de Dios. Porque la palabra de Dios nutre y cada vez como que tiene un sabor diferente, porque te da un entendimiento diferente. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Pero si tú la desprecias y no la pruebas, pues te estás perdiendo de conocer la verdad, vivir en la verdad. Y tú tienes que no solamente conocer la verdad, sino amarrártela. O sea, practicarla es lo que te va a sostener todo lo demás, la verdad. Pero si vives en ignorancia, que dice la Escritura, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Jesús es la verdad, pero Él trajo una verdad de que estábamos muertos, de que el pecado mata, de que el Señor nos ama y que el Señor nos da la oportunidad y nos abre un camino a través de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús para volver. Que el diablo está gobernando el mundo y nos engaña, que lo que amamos de este mundo se va a terminar, pero que en Cristo tenemos salvación. Y también la verdad tiene que ver con vivir su palabra. La Escritura dice que toda la suma de su palabra es verdad. O sea que si yo aprendo algo, lo practico, estoy en la verdad, vivo en la verdad. Vivir en la verdad es vivir en el amor de Dios. Y el amor de Dios es hacer con otro lo que usted quiere que hagan con usted. Luego dice la justicia. ¿Qué es la justicia? Que les expliqué al principio. Ahora no me puede decir cuál es la coraza de la justicia. Cuénteme pues. No. Sí. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Era pecador, Cristo pagó por mí. Me he visto con la coraza de justicia. Así que cuando el diablo me ve a mí, ¿a quién está viendo? A Jesús. ¿A quién le tiene el miedo el diablo? ¿A mí o a Jesús? Pero estoy vestido de su justicia, pero camino en la justicia. En la medida que conozco la verdad, camino en la verdad. Entonces soy más justo, más justo, más justo. Y mis obras son producto del conocimiento de Dios. Y lo que Dios dice te hace caminar en justicia. Entonces, si quieres tener tu coraza, no te quedes solamente diciendo, oiga, Cristo pagó por mí y ya. No, tú vives en Cristo, porque ese es el crecimiento del cristiano. Aprender a vivir como Él, para ser como Él. Luego dice que el calzado del Evangelio de la paz. La paz es, oye, tú fuiste reconciliado con Dios. ¿Qué espera Dios? Ve y haz que otros se reconcilien conmigo. Cuéntales lo que yo hice por ti. Dales el mensaje, la buena noticia. Evangelión es la buena noticia de que no tienen que morir, que no tienen que hacer nada, que yo les doy todo para que vivan. Solo me acepten a Jesús, confíen en Él como el que murió, pagó por sus pecados y resucitó. Y esa es la noticia que tienes que contar. También tienes que contar que un día Jesús vendrá a establecer su reino y quiere que seas parte de su familia y que cuando Él regrese tú lo estés esperando para que vivas con Él. La fe, el escudo de la fe. Sí, entonces el diablo empieza a lanzarnos dardos. ¿Los dardos qué son? Sus palabras que vienen a nuestra mente, cosas que hacen que pensemos mal de otro, que nos volvamos amargados,
que dudemos de que Dios existe, que creamos más lo que vemos que lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es la fe? La fe viene por el oír, y el oír, pues la verdad, oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a tener el escudo de la fe si no se trata de hacer así? Sí, ¿qué te vas a defender cuando Él te mande un dardo y te diga una mentira si no conoces la verdad? Entonces, cuando viene el dardo de la mentira, tú dices, oh, sí, puede ser, o no, y empiezas a dudar de Dios. ¿Me hago entender? Bueno, ahora la salvación, el yelmo de la salvación, aquí. ¿Qué tiene que ver eso? Pesach, fui liberado, fui rescatado, soy salvado, no tengo que morir. El que está en Cristo no hay condenación. El día del juicio final no voy a recibir condenación por mis pecados, porque ¿quién me salvó? ¿Y quién pagó por mis pecados? ¿Quién recibió el castigo por mis pecados? Entonces, yo soy salvo, soy redimido y camino en esa salvación, pero ese fue el inicio de mi salvación, porque se abrió el camino, pero yo no soy salvo sino hasta la redención final. Hasta que yo permanezca firme, hasta que Jesús venga por mí. Si tú dices, yo soy salvo de la iglesia y vives despreocupadamente, no. La Escritura dice, tú tienes que estar esperando a tu rey. Como novia espera un novio. Imagínense una novia esperando al novio. ¿Cómo será esa novia? Dime ejemplos. ¿Cómo se imagina una novia enamorada esperando a su novio? ¿Anda coqueteando con otros? No, se guarda para su novio. Solo piensa en su novio. Se pone cada vez más linda para ese vestido, ¿sí o no? Ese vestido de novia. Hay mujeres que se preparan solamente para el vestido de matrimonio. Después, Pero la mujer, la novia espera a su novio concentrada en el día que Él venga. Y la iglesia es la novia de Cristo. Y el Señor Jesús ya nos lavó con su sangre, dice la Escritura, para tener una hermosa novia sin pecado. Entonces la novia lo espera santificándose, cada vez embelleciéndose a través de la acción del Espíritu Santo, que te guía a toda verdad y te dice, esto te mancha, esto te daña, esto te mata. Y tú, como eres hijo de Dios, tú no vas a pelear con el Espíritu Santo, pues si me gusta, pues que todo es malo, no, pues que ya no puedo hacer nada. No, yo quiero conocer la verdad. Yo quiero que me enseñes qué es lo que le agrada a Dios, porque yo amo al Señor y lo espero. Pero si empiezas, imagínate una novia diciendo, ay no, qué pereza, todo es pecado, todo es malo, uno ya no puede andar con amigos, rumbeando. ¿Tú qué vas a decir? ¿Está esperando al novio o qué es lo que está haciendo? Entonces una mujer que ama al que tiene un amado, se enfoca y se prepara con el amado, y por eso el Señor dice, no se amisten con el mundo. El que se hace amigo del mundo se vuelve mi enemigo. Y luego les dice, humíllense, someteos a Dios, es decir, obedézcanme, resistan el diablo y él huirá de ustedes. Porque el diablo no descansa en querer robarle la novia al novio y ensuciarla, dañarla. Bueno, y la otra parte de la armadura, ¿cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto tiene que ser muy poderoso, porque mira, cuando Jesús venga en su caballo, dice la Escritura que Él vendrá y los destruirá con la espada que sale de su boca. Porque la palabra de Dios no es solamente, voy a decir unas cosas bonitas, no, la palabra de Dios son decretos del Rey soberano. Y cuando entendemos que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios, imagínate, que todo lo que existe está sustentado por la palabra de Dios. Y nos dice la Escritura que cuando tú hablas, la palabra de Dios es como una espada que sale de tu boca, y que el enemigo tiene que huir al sonido de la palabra de Dios. Entonces tú usarás la palabra de Dios para cuando estés en las batallas. Si usas la queja, estás usando la espada del diablo y te la estás enterrando tú mismo.
Cuando usas la palabra de Dios, estás usando la espada del Espíritu y estás quebrantando todo plan que el maligno quería hacer para destruirte a ti, a tu familia y tu propósito. Entonces, la armadura no son palabras solamente o cosas imaginarias. La armadura es como tú vences, y tú vences viviendo al conocer cada palabra, vivenciando la palabra, y eso es lo que es la armadura completa de Dios. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? Colosenses 2:15 nos dice, esto es maravilloso: Jesús desarmó a los principados y potestades en la cruz. Por lo tanto, nuestra victoria tiene sus raíces en lo que hizo Jesús, no en lo que hacemos nosotros. Por eso usted tiene que descansar en Jesús, tener fe en Jesús, vivir en Jesús. Separado de Jesús no puede hacer nada. Separado de Jesús el diablo viene y lo revuelca. Usted tiene que conocer por qué es que usted tiene fe en Jesús. Amén. Y el 18, lo que se olvidan muchos, nos olvidamos a veces. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo y manténganse en estado alerta y no se den por vencidos. Pero alerta no es en estado de terror y pánico y obsesión, me van a robar, me van a hacer. No, alerta no es descuidado, o sea, una vida con su armadura. Con su armadura, porque en el momento que usted tenga su armadura y viene el golpe, dice la Escritura, usted va a resistir lo que el diablo le quiere hacer. Usted tiene que verificar que el cinturón de la verdad esté ajustado, tiene que saber que su escudo está siempre brillante, el escudo de la fe, y que tiene su espada lista y que tiene el nombre de Jesús en la boca, porque es ese nombre al que se somete todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, esa es la primera cosa que hizo Nehemías en su estrategia. ¿Qué hizo? Les dio armas. Luego dice que él les dio puesto. Diga conmigo, tengo que permanecer en mi puesto. Permanezca en su puesto. Estoy armado. Esta batalla está fuerte. No salga a correr. No salga a correr. Usted sabe, cuando usted se enfrenta, bueno, ¿ha visto esas situaciones donde la gente se ve enfrentada a un oso salvaje? ¿Qué es lo peor que puede hacer? Correr. El miedo hace que se lo devoren. Usted tiene que permanecer en su puesto, entendiendo que las batallas espirituales no se ganan en un solo día. Ay, estoy cansada. No, permanezca. Esto no es de un solo día, es así como las guerras llevan su tiempo y el enemigo siempre está resuelto para destruirlo. Y si el enemigo está resuelto, usted tiene que ser como más resuelto. ¿Sí o no? Usted cuando la otra vez no ha puesto como bravito y que no me dejo. No, pues así tiene que ser, pero con el enemigo. Más resuelto. Porque algún día usted de pronto está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí el diablo que ni se meta conmigo ni con mi familia. Y al otro día, no, pero ¿hasta cuándo, Dios mío? Entonces, es un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y un día huimos de las circunstancias, no, yo qué voy a hacer, no, ya me quiero es perder. Pero, oye, imagínate un soldado en una guerra pensando así o no. Los soldados tienen que tener una mente muy firme, un pensamiento muy firme. Oye, y más la primera línea, vamos y aquí nos quedamos y adelante. Es fuerte, es una batalla. Por eso tienes que desarrollar una actitud de guerra, de que estoy firme, confío en el Señor. Y es la única manera de conseguir victoria, porque un día entonces usted va a luchar y al otro día no va a luchar, y usted todos los días tiene que tomar esta decisión. Santiago 4:7. Obedezca a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes.
Y voy a terminar hasta ahí. Y yo pienso que el otro domingo vamos a mirar los otros 4 puntos de la estrategia de Nehemías para vencer, porque Nehemías venció y pudo reconstruir lo que él tenía como destino de hacer para el reino de Dios. Y usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos una vida significativa para el reino de Dios. El enemigo algunos los ha distraído, los otros han dicho no, cosas que pasaron, para qué hacer esto, para qué lo otro. Es que usted no puede vivir por las circunstancias, sino por la palabra que Dios le ha dicho. Punto. Esa es la clave. Porque si fuera por lo que la gente hace, dice o deja de hacer, te aseguro que yo no estaba aquí. Te aseguro que no. Cuando tú vives, recuerdo que un hombre de Dios que fue el que me dio la palabra profética cuando yo estaba en mi casa y me dijo el destino que Dios tenía para mí. Al año me decía, pastora, yo la admiro. Y yo, ¿por qué? Porque así como usted, Dios le ha dado palabras a través de mi vida a otros, pero apenas esos otros vieron que no era tan fácil, que empezaban sus reuniones, que no se llenaban sus reuniones, que la gente no hacía esto, que la gente no hacía lo otro, entonces dijeron no, y se rindieron. Pero entonces, ¿vivimos por la gente y para la gente? ¿O vivimos por Dios y para Dios y servimos a la gente, al que Dios haya puesto en nuestra vida? Entonces no, ahí esa es la otra parte que tú tienes que sanar en tu vida para que puedas resistir cada mentira que el enemigo pueda traer para ti. Mira, con esto cierro. Me dicen la cerradora. La escritura dice que Dios va por una oveja deja 99. Y a veces nos parece que solo tener una oveja o solo ayudar a una persona es muy poquito y que entonces, ay no, y ¿dónde están los demás? No, Dios te mandó por una el cielo se alegra, por una el cielo hace fiesta. El corazón del Padre no es como nosotros que siempre estamos pensando a nivel humano, a nivel físico, a nivel terrenal, egoísta, horrible. Tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios. ¿Y sabes qué vamos a hacer esta hermosa mañana? Pues como estamos en Yom Kippur, lo hicimos, pasó ayer, tú puedas hoy, mientras que el Señor esté ministrando tu vida, le permitas al Espíritu Santo recordar qué cosas estás haciendo que ofenden a Dios y qué cosas dejaste de hacer que desobedeciste a Dios. ¿Qué cosas haces con el corazón incorrecto? Porque tú puedes servir a Dios con un corazón incorrecto. ¿Qué cosas estás permitiendo en tu corazón que tú sabes que te dañan? ¿Qué pecado hay en tu vida oculto que aunque tú puedas sonreír, por dentro Dios sabe y tú lo sabes que no estás bien, que todavía hay resentimiento, amargura, hay rabia, que uno puede decir perdoné pero no? ¿Cuánto ha vivido eso? Sí, ya perdoné, pero no. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Hoy vas a recibir esa impartición del Señor para poder ser libre de ese pecado que has estado por tanto tiempo encadenado a Él. Pide perdón, confiésalo y toma una decisión de apartarte. Amén. No huyas de Dios, sométete a Dios para que el diablo huya de ti, no al revés. No te sometas al diablo y huyas de Dios. No te sometas al diablo en desobediencia. Se necesita humildad para volver al Señor y decirle: Señor, tus planes son mejor que los míos. La vida que tienes para mí es mejor. No planifiques más tu vida sin Él. No pierdas el tiempo. Oremos y permite que
la unción y la presencia del Espíritu Santo haga en ti lo que Él quiere hacer hoy. Cree que Él está aquí. Cree. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Deja que Él ministre a tu mente, tu corazón. Enfócate en Él. Empieza a pensar solo en Él. Y empieza a preguntarle qué cosas me vas a ayudar a cambiar, porque no es tu fuerza. Ese recuerdo que venga, ese nombre de esa persona que venga en este momento, hay algo que Dios quiere decirte. Esa persona que te ha ofendido o que tú has ofendido y tienes que pedirle perdón. Dios quiere liberarte de esa carga, esas cargas que hacen que tu vida se vuelva obsesiva y el enemigo oprima tu vida. Ese pecado que consientes en tu vida, quiero decirte que el Señor quiere que te arrepientas, porque Él también tiene otro método para limpiar el pecado, y son disciplinas buenas. Así como los padres terrenales nos disciplinaban cuando no hacíamos las cosas correctas, tenemos un Padre que es perfecto y que nos va a tratar como hijos y no como bastardos, para que demos un fruto de justicia. Mientras que lo adoramos, usted, le pido el favor de que se concentre, porque la presencia del Señor está aquí. Y a veces usted en su casa se distrae mucho. Vamos a adorarle. Y no vamos a cantar, vamos a adorarle. Y piensa solo en Él. Yo esta mañana voy a orar en lenguas. Cierra tus ojos. Vas a ver cómo te puedes conectar. Es un día de reconciliación. Reconcíliate con tu Padre. Renuncia al pecado.